Hola a todos y todas. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, su amiga Nadiesca de Nova, nueva vez, con un tema de interés, de crecimiento humano, de crecimiento personal. Vamos a ver qué traemos el día de hoy. Vamos a estar hablando de maltrato psicológico. Y voy a estar trabajando con ustedes una serie de temas interesantes en el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Vamos a ver qué pasa con el maltrato psicológico, de qué nos estamos refiriendo, cuándo yo puedo definir el maltrato que estoy viviendo como psicológico. Espero que sea de ayuda y de bendición para cada uno de ustedes. Hablar de maltrato siempre implica malestar. El maltrato en cualquiera de sus formas es algo que nos genera dolor, angustia, que nos marca de manera significativa. Pero claro, tiene dimensiones, tiene formas. Cuando hablamos de maltrato psicológico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo de manera específica al tipo de maltrato ocasionado por un tercero donde no vincula el abuso físico, es decir, es alguien que no te va a golpear, no te va a lastimar físicamente, pero las palabras o acciones que usa o la forma de tratar situaciones o de manipularlas genera un deterioro emocional, psicológico, cognitivo de la persona que lo recibe. Les voy a leer un párrafo muy particular que quise compartir con ustedes. Se entiende como maltrato psicológico el comportamiento sistémico e intencional que daña emocionalmente. Es decir, no pasa una sola vez, es sistémico, pasa de diferentes formas. Cuando te doy maltrato psicológico, cuando aplico maltrato psicológico, me estoy refiriendo a diferentes ámbitos de tu vida. Tal vez el tono en el que te hablo que puede generar ansiedad, las palabras que utilizo que pueden generar una expresión de denigrarte, de abusar de ti, de decirte palabras que te hagan sentir desvalorizado, incapaz. Eso tiene que ver con el maltrato psicológico. El maltrato psicológico usualmente tiende a ser sostenido. Es decir, la persona que se lo infringe a alguien se comporta de manera permanente. Hay momentos donde ese maltrato pues no se aplica y la persona te dice, no, pero yo no te dije eso para que te sintieras mal. No, pero yo no lo dije por mal, yo lo dije por amor a ti. No, yo lo que te estaba era corrigiendo. ¿Cómo yo sé que una corrección o una expresión es un maltrato? Por la forma como me hace sentir, más que las palabras o el modo como la persona lo dijo. ¿Ok? Eso es importantísimo que veamos esos elementos. ¿Cuál es la consecuencia del maltrato psicológico? Bueno, la consecuencia es muy simple. Vamos a tener algún tipo de desvalorización dependiendo de la persona que lo aplique. Si quien lo aplique es una persona que tiene autoridad emocional sobre mí, mi papá, mi mamá, mi esposo, mis amigos cercanos, entonces eso va a impactar de manera profunda. Yo puedo incluso llegar a desarrollar baja autoestima, desregulación del estado de ánimo, entre otras cosas. El maltrato psicológico puede provocar trastornos mentales como es la ansiedad social. ¿Por qué? Porque si alguien importante y significativo para mí me trató mal de manera sostenida en el tiempo, yo llego a asumir ese abuso y ese maltrato de manera personalizada. Incluso llego a pensar que eso me define. Y eso es importantísimo. ¿Qué tipo de malestares produce esto? Produce malestar físico.
Es decir, tú puedes sentir en tu cuerpo, en distintas partes de tu cuerpo, cómo el abuso o maltrato psicológico se siente. Cuando alguien te habla mal, da la sensación de que se te aprieta el pecho. Muchas veces afecta el estómago, eso es importantísimo. Produce malestar psicológico en sí mismo, como ya dije, baja o desregulada autoestima. También puede producir una muy alta autoestima, que sigue siendo patológica. ¿Por qué? Porque yo, para defenderme en un contexto de sobrecompensación, en lugar de alejarme de ti, creo como barrera de seguridad el hacerte ver que yo soy importante, que soy capaz, que soy fuerte. Es importante que podamos ver cómo nosotros vemos esto. Lo primero que tenemos que saber es que el maltrato psicológico es intencional. No pasa de que, ay, Dios mío, se me salió. Ay, yo no quise haberte dicho eso no es verdad. Las personas con maltrato psicológico son intencionales. Pensaron las palabras antes de decírtelas. Incluso las eligieron de una manera particular en ese momento particular. Otro elemento que tienes que tomar en cuenta es que existen conductas de control por parte de la persona que lo infringe. Es decir, la persona se comporta de manera tal que sus palabras van en coherencia. Yo te digo, tú no vales nada, tú no sirves. Yo no sé qué es lo que tú piensas, tú no sirves para nada, tú no haces nada bien. ¿Y quién te va a querer a ti? Eso es un tipo de maltrato psicológico. La persona no te puso la mano encima, pero las palabras que utilizó te lastiman de manera interna y tienden a ser elementos de conductas de control. Genera sentimientos de inferioridad, porque imagínate tú, si quien me está diciendo eso es mi padre, es mi madre, es mi esposo, pues entonces puede ser que yo no tengo ningún valor. Porque si él o ella, que se supone debe amarme, piensa así de mí, ¿qué van a pensar los demás? Entonces sí, genera esa sensación de yo no valgo. La persona termina aislándose. Uno de los trastornos más frecuentes con personas que en algún momento vivieron abuso o maltrato psicológico es la fobia o ansiedad social, que se las mencioné hace un momentito. ¿Qué pasa con la fobia o ansiedad social? Es que yo llego a creer que lo que tú dices de mí me define a mí como persona. Y en ese contexto yo me comporto, vivo y me desenvuelvo en contexto a ese nivel. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que son personas evasivas. Son personas que tienen miedo de exponerse porque en ellos se ha creado un esquema de abuso, desconfianza. Yo no soy importante, soy vulnerable, las personas no me van a valorar, las personas ven cosas malas de mí, pues yo me aíslo, yo salgo del contexto social en el que pueda estar. Entonces, es importantísimo que podamos ver estos elementos. Pero bueno, Nadesca, sí, ya me dijiste todas las cosas malas, muchas de ellas yo ya las sabía. ¿Qué yo hago si yo estoy viviendo abuso psicológico? Otro de los elementos que te pueden permitir ver que estás viviendo, que alguien cerca de ti está viviendo maltrato psicológico, es la evasión de la responsabilidad. Es decir, esa persona que abusa y maltrata dice, no, pero yo no estoy haciendo nada. Lo que pasa es que ella es muy ñoña. Yo no sé por qué que se pone así, porque yo no le estoy diciendo nada malo. Yo sencillamente le estoy diciendo la verdad. Entonces yo evado la responsabilidad que tengo como agresor o agresora, pero también la persona que lo está viviendo, no, pero no fue tan malo. No, porque es que yo sé que era que estaba incómodo ese día, que llegó de trabajar y entonces vivió un día difícil. Siempre hay una evasión de responsabilidad del proceso. Hay que también tener en cuenta que eso es cíclico. ¿Cómo cíclico? Se da de manera constante en el tiempo. Hay un momento que se da, se detiene, no pasa por un tiempo y luego vuelve a pasar. Entonces tenemos que detener ese proceso. ¿Qué hago, Nadiesca, si yo al escucharte me doy cuenta que la relación que estoy llevando con mi pareja o en mi familia, yo me siento psicológicamente maltratada o maltratado? Bueno, lo primero es que tengo que asumir mi cuota de responsabilidad en esto. Porque para yo ser psicológicamente maltratado o maltratada, yo tengo que estar de alguna forma permitiéndolo, de manera consciente o inconsciente, activa o pasiva.
Lo aguanto porque, bueno, porque él es que mantiene la casa. Lo aguanto porque, bueno, ya yo me casé, ¿y qué voy a hacer? Lo aguanto porque tal vez profeso alguna fe, alguna religión, y entonces en mi religión la gente no puede confrontar al esposo o la gente no puede decir sus derechos. Entonces, ¿por qué estoy aguantando esto? Es lo primero. Yo soy consciente del maltrato psicológico, yo le pongo nombre a eso, la manera como me siento cuando esa persona me habla o se expresa de esa manera es válido para mí, yo estoy consciente de que eso me pasa, es lo siguiente que debo hacer. Después de eso yo tengo que poner un stop, yo tengo que detener el proceso. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de lastimarte psicológicamente, nadie, ni siquiera tus padres. Ni siquiera tus padres, tu esposo, tu esposa, ni siquiera un líder de la iglesia a la que vas. Nadie tiene ese derecho. Entonces yo tengo que poner un stop, yo tengo que poner límites. Si yo no los puedo poner, siento que ya sé que estoy en ese ambiente, pues entonces en ese caso yo tengo que buscar ayuda. Yo tengo que buscar atención psicológica para yo poder regular mis patrones de autovaloración y poder desarrollar habilidades que me permitan expresarme abiertamente respecto a situaciones que me generan malestar. Yo espero de todo corazón que todo lo que yo he compartido con ustedes en el día de hoy les sirva para crecer. Si tienen algún amigo o amiga con este tipo de situación, por favor, escríbanme a través de mis redes sociales, pregúntenme aquellas cosas que les pueden ayudar a seguir creciendo en este tema. Para mí será un enorme privilegio poder darle mayores informaciones al respecto. No olviden buscarme como Nadieska de Nova en Instagram y en Facebook. Y no olviden bajo ningún concepto que si tú no puedes resolver este problema con las herramientas que te estoy dando por este medio, puedes buscarnos en el Centro de Crecimiento Integral, donde hay profesionales en diferentes áreas de la psicología que podrán ayudarte. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero de todo corazón que Dios les bendiga y que todo esto pueda ser de crecimiento para sus vidas.